anterior algunos ejemplos de tablas de amortización y lo que dijimos es que hoy vamos a continuar con unos ejemplos más que nos hacen falta antes de comenzar como con la segunda parte, digamos, de este primer tema de cuánto se debe en un cierto momento del tiempo y cómo le vamos a hacer para pagar una deuda. Entonces me voy a las notitas y aquí en nuestras notitas en la parte de tablas 2. A ver, bueno, nada más déjeme sincronizo el blog de notas para que tenga las mismas anotaciones para todos. Entonces ahora sí, en esta parte, bueno, yo la clase anterior terminé haciendo un ejemplo donde la pregunta no era el saldo en un cierto momento del tiempo, sino más bien cuánto se había pagado de intereses en el transcurso de lo que duraba la deuda. Y nosotros respondimos a eso de dos formas. Una, diciendo que era la cantidad que se había pagado menos lo que se había pedido prestado. O bien, construyendo la tabla de amortización y sumando la columna que corresponde a intereses. Y entonces, partiendo de eso mismo, ahora quiero hacer una modificación como a ese problemita. Digamos que yo calculé los intereses sobre todo el plazo que duraba la deuda. A eso los llamé intereses totales. Pero es posible que solamente nos pregunten por un cierto periodo de tiempo. Digamos que nos pregunten la cantidad de interés pagado desde un periodo T hasta un periodo T más H con H un número mayor que el 0. Y como tenemos ese monto, pues nosotros tenemos de aquí, de cuando comenzamos a ver nuestros problemas de tablitas, me voy a ir hasta la parte superior, tenemos una definición de intereses, ¿sí? Los intereses en un cierto periodo los veíamos como la tasa de interés por el saldo que se debía. Y cuando yo me voy a esta parte de acá, digo, bueno, siguiendo esa notación de que I subíndice T son los intereses del año T, si me preguntan cuánto se pagó desde el T y hasta el T más H, pues yo lo vería como los intereses en T más los intereses en T más 1 y así hasta los intereses en T más H. Y esta, digamos, sería una fórmula así como bastante general que nos permitiría determinar los intereses, que pues básicamente dice calcula todos los periodos de tiempo que te estén solicitando y luego súmalos. Pero para simplificarnos un poco, digamos que pues hay casos particulares. El caso particular que nosotros más hemos revisado es aquel en el que el monto de los pagos es el mismo. ¿Sí? Si yo me voy a que el monto de los pagos es el mismo y voy a regresar de nuevo a esta clase de acá, nosotros teníamos que si el monto del pago era el mismo, entonces habría una expresión en específico para los intereses, que acá la tenemos. ¿Sí? Los intereses que veíamos como los intereses por el saldo en el periodo anterior, los veíamos como el pago que es fijo por 1 menos b a la n menos t más 1. Y entonces, si yo me regreso acá, digo, bueno, los intereses en el periodo t son ese pago por 1 menos b a la n más t menos 1. Y quiero hacer esta suma finita de términos desde el t y hasta el t más h. Entonces pongo mis intereses y sustituyo lo que vale cada uno de los intereses en t más 1 y hasta t más h. Y aquí me fijo que hay cosas que están comunes en toda nuestra expresión. Yo tengo las r's en cada uno de los términos, entonces las factorizo. Y tengo tantos como h más 1 términos.
Y luego tengo la R multiplicada por un V, pero aquí la potencia del V sí va cambiando, ¿sí? Entonces, pues tomo toda esa suma. Y ahora digo, bueno, quiero simplificar esto un poquito, ¿sí? Déjenme verlo así, lo voy a poner por acá en un pequeño paréntesis. Tengo la suma desde n más 1 menos t menos h. Esta es la potencia más chiquitita. Luego sería n más 1 menos t menos h más 1. Y así hasta esta última que es n más 1 menos t. Tengo esta suma de términos y yo digo, ay, a ver si la puedo simplificar de alguna forma. Bueno, hay varias formas, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurre que n más 1 menos t estén todos y lo factoriza y a ver qué le queda, ¿no? La otra que yo estoy poniendo aquí es que yo quiero sumar y restar términos que me convengan para esta expresión. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo v cuadrada, v a la n menos t menos h más todo esto moradito? Estoy sumando desde v hasta v a la n menos t menos h. Después seguiría la n más 1 menos t menos h y así. Pero si nosotros sumamos algo para que nos afecte, pues lo tenemos que restar. ¿Sí? Y lo sumo y lo resto. Cuando yo sumo y resto algo, entonces esto, déjenme le pongo un corchetito. Esto de aquí es una anualidad y lo que está en lo de abajito también es una anualidad. Esto sería una anualidad que hace n más 1 menos t pagos. ¿Sí? Es esta. Y la otra es una anualidad que hace n menos t menos h pagos, que es esta otra de acá. Y entonces yo lo que hice de sumar y restar simplemente es para tener eso expresado en términos de anualidades y pues simplificarme un poquito las sumas. Ahora, cuando yo tengo R por una anualidad, pues esto es el saldo en un cierto periodo, ¿sí? ¿En cuál? Bueno, pues aquí tengo R por una anualidad de n más 1 menos t. Eso es el saldo en el periodo t menos 1. Y esta es una anualidad de n menos t menos h. Sería el saldo en t más h. ¿Cómo me queda mi expresión de los intereses? Los intereses que se han pagado desde t hasta t más h son los pagos que se han realizado, h más 1. Entonces, lo que se pagó menos lo que se redujo la deuda, que es lo que se debía en t menos 1 y lo que se debe en t más h. Y nos quedamos con esta expresión. Esta expresión pues está técnicamente simplificada para que no tengamos que calcular toda la suma de la parte superior. ¿Sí? Solamente necesitaríamos calcular el saldo en dos periodos en específico. Vamos a hacerlo en un ejemplo con numeritos. Y en el ejemplo con numeritos lo voy a hacer de tres formas distintas. Una, utilizando lo que tenemos aquí arriba, que pues es nuestra definición de cómo se están viendo los intereses. Otra, pues la reducción que tenemos en términos de los saldos. Y una tercera forma que sería, pues no te complique la existencia, agarra la tabla de amortización. Vamos al ejemplo con numeritos. Dice, una deuda de 1000
se amortiza con 4 pagos anuales iguales. Esa es la parte importante, que son iguales, para que yo pueda usar mis formulitas. Y estos son iguales y suplica una tasa de interés del 8% anual. Ahí me faltó. Determine lo que se paga de intereses en los años 1 a 3. Bueno, aquí yo digo que esas 3 formas voy a calcular los intereses de cada año y sumarlos. Voy a usar la fórmula reducida que tengo aquí en la parte de arriba, esta de azulito, y voy a construir la tabla de amortización para que se vea que hay distintos caminos para llegar a lo mismo, ¿no? En cualquiera de los 3 caminos que yo vaya a usar, necesito saber el monto del pago, ¿sí? Entonces, esto es el primer cálculo que yo realizo antes de entrar a estas 3 opciones. Entonces digo, bueno, quiero el pago. Entonces, la deuda es de 1000, es igual a un paguito y una anualidad que hace 4 pagos. Esta anualidad hace 4 pagos utilizando una tasa del 8%, pues pongo mi expresión de anualidad y la calculo. Entonces me dicen, esta anualidad vale 3.312. Y ya tengo esto, ¿sí? Ahora, pues me dicen 1000 es igual a 3.312 por el paguito que se haga. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y me sale que el monto del pago que se debe de realizar es de 301 pesos con 92 centavos. Ahora que ya sé de cuántos son los pagos, me voy con mis 3 posibles opciones. Entonces, la primera dije, iba a calcular cosa por cosa. Entonces, los intereses del primer año, usando la fórmula de los intereses, cuando los pagos son iguales, donde n es 4, que es el número de pagos, y la t pues es la que va variando aquí, ¿sí? Entonces tengo 301.92 por 1 menos 0.08 a la menos 4 más 1 menos 1. Lo puse para que se vea que sigue esta de n más 1 menos t, ¿sí? La t es este 1. Aquí es este 2 y aquí es este 3. Lo demás, el menos 4 menos 1, ese es constante. Me dicen, el primer año estás pagando 80 de intereses. Calculamos el segundo periodo. ¿Qué es lo que cambia? El valor de t, que es el 2. Entonces sería 301.92 por 1 menos 1.08 a la menos 4 más 2 menos 1. 62.24. Y luego el tercer periodo. 301.92 es 1 menos 1.08 menos 4 más 3 menos 1. 43.07. Y ya que tengo estos intereses de los 3 periodos, simplemente los sumo. Y me dicen los intereses pagados desde el primer año hasta el último son 185 pesos .318 o .32, como lo quieran dejar. Esto es, digamos, como lo más manual o lo más talachudo que nosotros podríamos hacer de cuentita para ese caso particular. La otra me dicen, pues agarra la fórmula que ya redujiste. La fórmula la estoy poniendo aquí al ladito para que nosotros, pues simplemente sustituyamos, ¿sí? Entonces, déjenme poner aquí que este es mi I de T, T más H. Entonces, en este caso yo estoy diciendo que T es 1 y T más H son 3, por lo que H vale 2. Entonces tengo esta y tengo esta, ¿sí? Y ya ahora sustituyo la formulita para que quede claro cómo estamos poniendo los numeritos. Digo, es el pago 301.92 por H más 1. H vale 2 más 1, que son 3 pagos. O podemos decir que se han realizado 3 pagos de 301.92, menos lo que ha cambiado la deuda. Entonces el paguito 301.92, la anualidad de cuántos pagos son 4. Esta es la N. Menos 1
más 1, ¿sí? Donde este menos 1 es la T, que es este saldo en T menos 1. O podemos... Maestra, ¿Dónde? perdón, una pregunta. ¿Cómo en esa parte, cómo que cuánto ha cambiado la deuda? O sea, ¿a qué se refiere con eso de cuánto ha cambiado la deuda? Aquí, bueno, me voy a ir a la formulita de arriba y ahorita bajo, ¿sí? Sí. Esto es lo que se debe en el año T menos 1 y esto es lo que se debe en el T más H. Entonces, la diferencia entre estos dos es lo que se ha reducido la deuda. A eso me estaba Ok. refiriendo con Ya. cuánto ha cambiado la deuda. Ok, perfecto. Sí, ya entendí. Entonces, iba a Perdón. tomar esta formulita, la que está aquí arribita, para sustituir abajo, Ok. acá. Entonces, tengo la anualidad de n más 1 menos t, que es 1. Y aquí la anualidad de n menos t menos h, que es 1 y el otro vale 2. Y pues aquí, ¿qué tengo? Tengo que se han pagado 905 pesos con 76. Eso es lo que se ha pagado. Sí, esto es lo que se pagó. Pero del dinero que yo debía, ¿cuánto se redujo la deuda? Bueno, haciendo las cuentitas con numeritos de estas anualidades, me dicen que yo pagué 905,76, pero la deuda se redujo en 720,44. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre estos dos es lo que nos cobraron de intereses. Del año 1 al 3, ¿no? Entonces, nosotros calculamos esto para decir, se hicieron 3 paguitos, se pagaron 905,76. El saldo, se redujo en 720,44 y entonces se nos cobraron 185,318 o 32 de intereses a lo largo de estos 3 años, ¿sí? Que coincide con el número de esta otra expresión. Ahora, la tercera opción, pues, para nosotros sería hacer la tabla en Excel y completar, digamos, completar la tabla y con base a eso calcular los intereses. Entonces voy a hacerlo aquí y voy a hacerlo el mismo ejemplo. Aquí tengo un periodo T, tengo pagos, tengo intereses, tengo abono y tengo un cierto saldo. Y bueno, nada más son 4 paguitos. O sea que es una tabla muy chiquita. Y déjenme la agrando un poco para que se vea mejor, ¿no? Bueno, nosotros aquí, tenemos que los pagos son vencidos y se comenzaron debiendo 1000. Se calculó el pago, ya lo hicimos en el blog de notas, pero si quieren acá pues usamos la función pago, ¿no? La tasa de interés es 8%, son solo 4 periodos, se deben 1000, al final no se quiere deber nada y esto es vencido. Y nos salen los 301,92, que son nuestros 4 pagos iguales. Y completo la tabla como siempre, ¿no? Calculé ya los intereses, puedo determinar el abono,
y el saldo. Y completo estas 4. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos están pidiendo? Nos están pidiendo los intereses pagados desde el 1 y hasta el 3. Entonces yo aquí mis intereses del 1 al 3, pues sería sumar, ¿no? Sumar estos 3 periodos, el 1, el 2 y el 3. Y obtener los 185.32 o .318. Además podemos decir, por ejemplo, que esta es la deuda con la que comenzamos y en cuánto estamos en el año 3, en 279. Este 720 con 44 es a lo que yo me estaba refiriendo como pues lo que se redujo la deuda, ¿no? Comenzamos con 1000 y en el periodo en el cual estamos evaluando al final, en el 3, ya la deuda bajó 720 con 44. O sea, 1000 menos 720 con 44 se deben 279.56. Pero lo que nos pide nuestro ejercicio es los intereses, estos 185 con 32. En realidad aquí la ventaja es que si fueran muchísimos más pagos, me voy a regresar al bloc de notas. Si fueran muchos pagos, esta parte de aquí, por ejemplo, sí se puede hacer, pero se convierte en algo laborioso. La fórmula, a ver, espérame tantito, ya, como que se trabó el bloc de notas. La fórmula pues no tiene problema, ¿no? Le pone uno los números que hagan falta. Y pues nuestro Excel simplemente es hacer la suma. Eso sí es bien importante que la suma solo sobre los periodos que nos dijeron. Aquí se los remarqué nuevamente, ¿no? Que son el 80, el 62 y el 47.03, que corresponden a los periodos 1, 2 y 3. Y ya tengo mis intereses. Profe, yo tengo una duda. En la parte de arriba, ¿cómo fue que se factorizó el h más 1? Sí, me voy a regresar. Entonces aquí yo tengo que si yo hago estos productos voy a tener R y luego R menos V, ¿no? R y luego R menos V al algo. R y luego R menos V al algo. Todos estos unos me deja puras R's. ¿Cuántos términos tengo yo aquí? Tantos como H más 1. O sea, tengo el T, que si quieres verlo como un 0, ¿no? Tengo el T, T más 1, T más 2 y así hasta T más H. ¿Cuántos tienes? H más 1 términos. Y luego tienes una R multiplicando todas las demás V's a la algo. ¿Sí se entiende? Sí, profe, ya entendí, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Pero primero, bueno, yo les digo que esto responde a los intereses sobre ciertos periodos de tiempo. Si la pregunta no fuera sobre los intereses, sino sobre el abono a capital o principal, digamos, ¿cuánto se abonó desde el T hasta el T más H? Pues lo que abonaste en el T, lo que abonaste en el T más 1 y así hasta el T más H. Pero el abono me dejarán decir que es el paguito que se haya realizado menos lo que se fue intereses en cada uno de estos periodos. Los pagos les estoy poniendo subíndices diferentes porque no necesariamente los pagos son del mismo monto. Y los puedo pegar, ¿no? Estos son los paguitos desde T, T más 1, T más H, y por este otro lado, esta suma es la que acabo de hacer, ¿no? Que son los intereses desde T hasta T más H. Pero entonces aquí estoy diciendo lo que se pagó menos lo que se fue de intereses. Es equivalente a decir que es lo que se debía en el periodo T menos 1 menos lo que se termina debiendo en el periodo T más H.
Y entonces tengo esta otra expresión que me puede servir para determinar el principal o el abono. Déjame regreso tantito a Excel. Es como lo que yo estoy calculando aquí, ¿no? Estoy calculando el saldo inicial menos el periodo en donde ya paré, que es el 279, y me está diciendo cuánto dinero es lo que ha bajado la deuda. Y vamos a hacerlo en un ejemplo con numeritos. Unos ejemplos un poquito más elaborados, ¿sí? Pero en realidad aquí, pues volveríamos un poco a lo mismo, ¿no? Si a nosotros nos dicen cuánto se ha pagado del 2 al 3, por ejemplo, pues simplemente dicen, pues lo que se ha pagado aquí en el 2 más lo que se ha pagado en el 3, y ya tengo que en esos dos periodos la deuda se redujo en 498 pesos con 52 centavos, ¿sí? Y si tenemos la tabla, si nos piden la suma de intereses, pues hacemos sobre los periodos que nos piden. Si nos piden la suma del abono, pues igual, sumamos sobre los periodos que nos mencionen y ya tenemos el resultado. O tratamos de encontrar fórmulas simplificadas que a lo mejor no están tan simples. Voy a hacer un problema ligeramente diferente en esta parte de aquí abajito. De manera, pues implícita, ustedes ya hicieron un problema de este tipo. En este caso nos dice considere una deuda, la cual es, aquí me quedó pegado, pero era separado, ¿no? La cual es amortizada mediante N pagos anuales. El primero de ellos por un monto R, el segundo por un monto R por 1 más J, el tercero por un monto R por 1 más J al cuadrado y así sucesivamente. Es decir, los pagos crecen en progresión geométrica. Determina una expresión para el saldo en el 10º periodo. Y bueno, les digo que ustedes en algún momento ya resolvieron un problema en el cual los pagos iban haciendo como más chiquitos, ¿no? Porque esta razón de crecimiento no necesariamente es un número positivo. Pero vamos a encontrar aquí una expresión general, una expresión que cubra todos los problemas de este tipo. Y me dicen, encuentra el saldo en el periodo T. Bueno, para encontrar el saldo, nosotros una opción que dimos era el método prospectivo. Fijarnos en los pagos que faltan por realizar, ¿sí? Y en este caso, yo tendría que, si estoy en el periodo T, pues faltan por realizarse el T más 1, T más 2 y así hasta el enésimo pago y traídos a valor presente. Esta es la fórmula que nosotros dimos de manera prospectiva. Ahora, ¿cómo me fijo en cuál es el paguito Résimo? Aquí solo es un detalle muy simple, pero vale la pena recordarlo para no hacernos bolitas después. Digamos que los pagos comienzan en R, luego R por 1 más J, luego sería R por 1 más J al cuadrado, el décimo sería R por 1 más J elevado a la T menos 1, ¿sí? Aquí el 1 es como si estuviera un 1 más J a la 0. Aquí el 2, pues es 1 más J a la 1. El T es un 1 más J a la T menos 1. Pues el T más K es un 1 más J a la T más K menos 1. ¿Sí? Y este es el paguito en T más K. Cuando yo tengo esta fórmula, que ya sacamos previamente de nuestro método prospectivo, este paguito pues lo expreso con base en mi progresión geométrica. Es el pago R por 1 más J a la T más K menos 1. Y lo sustituyo y digo, bueno, ahora quiero ver si esta se simplifica de alguna forma que a mí me convenga. Y para ello vamos a tener dos casos. Les digo que estos casos se simplifican dependiendo del valor que le estemos dando a J. Entonces el primer caso puede que menos interesante, pero que de todas maneras tenemos que ver,
¿Qué pasa si la tasa de interés coincide con la razón de crecimiento J? ¿Sí? Me dicen, bueno, esta V es un 1 más I a la menos K, ¿no? Y este 1 más J lo puedo poner como 1 más I porque las dos tasas son la misma. Entonces tienes un 1 más I a la menos K y un 1 más I a la K. Se van. Se va solamente la K con este V a la K. ¿Y qué nos queda? Nos queda una suma de estos términos que no dependen de K. ¿Sí? Entonces estoy sumando n menos t veces el mismo término que no depende de K. Pues entonces el saldo nos queda como el paguito por 1 más I a la t menos 1, ¿sí? Por n menos t. Este sería, digamos, este es el monto del pago t. Y por este factor, los pagos que faltan por realizar. Y ya tengo ahí mi expresión. Ahora, ese caso como que no es tan interesante, ¿no? Que estés diciendo que la tasa de interés coincide con el crecimiento de los pagos. En general, pues en general los problemas son distintos. Entonces, el segundo caso lo tenemos aquí abajito. Ahora, para este caso, pues las tasas son diferentes, ¿sí? No importa si J es positivo o negativa, simplemente es diferente de I. ¿Cómo nos queda nuestro saldo? Nos queda el pago, que es R por 1 más J a la T menos 1, que multiplica esta suma. Esta suma va desde el 1 hasta el N menos T. Y aquí ya estoy factorizando, ¿sí? Estoy factorizando esto V a la K, que sería 1 más I a la menos K, con este 1 más J a la K, porque tienen la misma potencia. Es lo que tengo escrito aquí en grisecito. Digo V a la K por 1 más J a la T más K menos 1. Sería 1 entre 1 más I a la K por 1 más J a la K por 1 más J a la T menos 1. Entonces, este y este tienen la misma potencia acá. Los pongo como un cociente. 1 más J sobre 1 más I elevado a la K. Y un 1 más J a la T menos 1, que es este de aquí. Y me queda una suma de términos desde 1 hasta N menos T, que es el número de pagos que falten. Y esto que tengo en el corchete, pues es una anualidad en progresión geométrica, que pues ya no la sabemos, pero si no la sabemos, por acá tenemos la cuentita. Simplemente decimos si esta suma la queremos simplificar, ponemos todos los términos y ahora multiplicamos por un factor que nos convenga. Aquí yo estoy multiplicando por 1 más I entre 1 más J. Y digo 1 más I entre 1 más J por 1 más J entre 1 más I, 1. Luego tengo 1 más I entre 1 más J por 1 más J entre 1 más I al cuadrado. Pues 1 más J sobre 1 más I, 1. Y así va bajando todos en una potencia, en 1. Luego, si a este le resto el de arriba, me queda que me quedo con el primer término y con el último y todos los demás se van. Y luego lo simplificamos. Decimos aquí hago un común denominador, 1 más I menos 1 menos J sobre 1 más J. Se van los unos y nos queda algo así como 1 menos 1 más J a la N menos T por 1 más I sobre I menos J por 1 más J. Pero esta expresión nosotros ya no la sabíamos. Entonces me paso para acá y digo, bueno, ¿qué me queda de este paso a este? Utilizando que es una anualidad creciente en progresión geométrica. ¿Sí? Bueno, pues me queda
que el saldo es el pago por 1 más J. Esto me daría el pago en T más 1 por 1 menos 1 más J sobre 1 más I a la n menos T sobre la diferencia entre la tasa de interés y la razón de crecimiento. Y me queda una formulota, ¿no? Ahora, vamos a hacerlo en un ejemplo para usar esta fórmula, pero también para decir que pues depende mucho los datos del ejercicio, saber si te conviene estar usando fórmulas o hacerlo de otra manera. Ahora sí que hay como a uno se le va ocurriendo, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en un ejemplo con numeritos, así bastante sencillo. Dice, una persona pide 13,000 prestados y acuerda pagar con 7 depósitos, el primero de R, el segundo de R por 1.05, R por 1.05 al cuadrado y así, ¿no? O sea, crecen en progresión geométrica a una tasa del 5%. Determine el saldo en el cuarto periodo utilizando una tasa de interés del 6%. Bueno, primero necesito saber el monto de los pagos, ¿no? Y digo, el monto de los pagos, los 13,000, pues es igual a el pago por una anualidad creciente en progresión geométrica que hace 7 pagos. ¿Sí? Entonces, ocupo esta fórmula de anualidad creciente en progresión geométrica y obtengo que el monto del pago que me están solicitando, el primero, es de 2,024.98. Este es el primer pago. Luego es el siguiente pago con su crecimiento del 5%. El que sigue con el crecimiento del 5% con respecto al anterior y así. Los escribí así para que se vea que van creciendo 5% cada periodo. Si yo quiero calcular el saldo en el periodo 4, una opción que no es usar las fórmulas, sino decir qué pagos nos faltan por realizar. Solo me faltan 1, 2, 3 paguitos, ¿sí? Que son de estos correspondientes montos que puedo calcular a valor presente y llevarlos al 4. Esa es una opción de las que estoy resolviendo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el pago en el 4? Que el pago en el 5, en el 6 y en el 7. Y los traigo a valor presente. Me dicen en el 5 pagarías 2,461. En el 6, 2,584. En el 7, 2,713. Traídos a valor presente, el saldo son 6,900.67. ¿Sí? Y esta es una opción en la cual yo... Sí, dime. Ahí, ¿por qué era que se multiplicaba por 1.06 y se regresaba un periodo? O sea, Estamos 1, 2, haciendo 3. este dibujito de aquí arriba. Ajá. Tienes el pago con su crecimiento y lo quiero llevar al 4. Este es el pago que se hizo en el 5. Entonces lo regresas un periodo, lo multiplicas por V. Luego acá por V cuadrada y aquí por V al cubo. Ya, gracias. ¿Sí? Entonces tengo los paguitos, los calculo a valor presente y me dice, bueno, en el 4, ¿sabes qué? Debes 6,900.67. Esta es una opción, ¿no? No fue realmente grandes fórmulas, y me salió el paguito. Ahora, otra opción, pues usa la fórmula, ya la calculaste, ¿no? Entonces sería usar esta fórmula de aquí. R por 1 más J a la T por la anualidad creciente en progresión geométrica de los pagos que faltan por realizar. Entonces calculo el pago. De hecho, estoy calculando este número. ¿Sí? Es con el que inicié y lo que ha crecido hasta el quinto periodo, que le estoy llamando R barra. Y luego lo multiplico por la anualidad creciente en progresión geométrica, que le faltan 1, 2, 3 paguitos, que eso equivale a 7 menos 4. Y el saldo es 6,900.68. Y ya tengo el saldo utilizando la fórmula. Me dicen otra opción, pues haz la tabla, ¿sí? Haz la tabla y con la tabla pues seguro que también tienes el saldo en el cuarto periodo. Entonces vamos a hacer la tabla
tenemos aquí nuestro T, nuestro pago, pero lo mismo que siempre ponemos, ¿no? Y solamente son solo son 7 periodos, ¿no? No hay pago, no hay intereses, no hay abonos, se deben 13,000. Y aquí, solo por términos prácticos, bueno, yo puedo copiar el valor de la otra hoja, pero no lo voy a hacer, voy a meter la formulita para no perder decimales. Entonces aquí digo que lo que me conviene, bueno, pues se deben, no es la fórmula de pago porque son pagos en progresión geométrica, entonces son 13,000 por la diferencia entre las tasas, 0.06 menos 0.05, sobre 1 menos el cociente de la razón de crecimiento entre el 1 más la tasa de interés elevado al número de pagos, ¿sí? Y me sale que el pago es de 2,024.98, que es lo mismo que calculamos en nuestro bloc de notas, ¿no? Entonces simplemente metí mi formulita Excel para hacer esta cuentita. Y pues luego aquí puedo usar Excel y decir, bueno, cada paguito es 5% más grande que el anterior. Y completar mi número de paguitos. Estos 3 paguitos son los 3 que yo calculé en esta parte de aquí abajo. Este 1,461, 1,584, 1,713, pues son estos 3 que estoy poniendo aquí. Pero aquí dije, bueno, pues lo hago con la tabla, ¿no? Entonces hacemos nuestra tabla, como siempre. Completamos nuestra tabla. Checamos que sí nos salió el 0, lo cual es bueno. Y luego nos vamos al cuarto periodo. Y decimos que en el cuarto periodo se deben 6,900.68. Sí, que es lo mismo que nos salió aquí a manita o utilizando la fórmula simplificada. Entonces, opciones, pues opciones hay, ¿no? Hay bastantes para determinar cómo nos van a salir cómo nos van a salir, digamos, lo que nos estén pidiendo, en este caso, el saldo para una anualidad en progresión geométrica, ¿no? Y aquí abajo les puse la tablita en la misma tabla, ¿no? Para que veamos cómo están las entradas y que este es el valor que nos pidieron. ¿Hasta ahí alguna duda con ese ejemplito? ¿No? No, profe, Bueno, gracias. vamos a hacer No, otro está bien. ejemplo de los que son clásicos también, que es ahora una anualidad creciente, pero en progresión aritmética. Entonces yo les digo que una persona hace pagos de P más Q, P más 2Q, P más N menos 1 por Q y utiliza una tasa de interés I. Y la pregunta es cuánto se debe en el 10º año. Pongo mi dibujo nuevamente de cómo van los paguitos y lo estoy viendo prospectivo nuevamente. Se puede ver retrospectivo, pero siento que queda un poquito más engorroso. Entonces aquí prospectivo, ¿cuáles pagos me faltan por realizar? Pues me falta el pago de P de T más Q, luego P más T más 1 por Q y así hasta el P más N menos 1 por Q. Déjeme tomar este valor, P más T por Q, y renombrarlo como un pago P barrita. Y ahora, en esta parte inferior, solo estoy poniendo los pagos que faltan por realizar, que sería el del T más 1, un pago de P barrita. El del T más 2, un pago de P barrita más Q, porque van creciendo. En el periodo N, un pago de P barrita más N menos 1 menos T más Q. ¿Cómo me queda el saldo? Pues aquí yo puedo hacer uso de la anualidad
que se tiene en progresión aritmética. ¿Sí? Una anualidad, pues lo pongo si quieren por acá, ¿no? Este problemita, el de arriba, ese completo, pues yo diría que el valor presente de esos pagos la formulita es P por la anualidad que hace N pagos más Q, que es nuestra razón de crecimiento, por una anualidad que hace N pagos menos N V a la N sobre la tasa de interés, ¿sí? Esta es la fórmula, digamos, de la anualidad creciente en progresión aritmética. Y pues es una fórmula conocida. Si no, pues ahorita me dicen y la sacamos. ¿Sí? Básicamente sale de que si tú tienes algo de la forma P por V, luego P barrita más Q por V a la cuadrada y así, puedes factorizar todo lo que tengas P y te va a quedar una anualidad. Una anualidad que en este caso hace N menos T pagos. Y luego te va a quedar una Q que va sumando también valores. Valores que se incrementan. O sea, aquí me quedaría Q, V cuadrada. Luego Q, 2V al cubo y así. Pero eso se puede simplificar como una anualidad de N menos T menos 1 menos N menos T menos 1 V a la N menos T sobre I. Pero esa P barrita en realidad era un P más T por Q. Entonces le estoy poniendo aquí abajo como P más T por Q o Q por T de la anualidad que hace N menos T pagos más Q, que es un incremento. Y este valor, este 1 por V a la N, se lo estoy pegando a esta anualidad. ¿Sí? Lo incluyo en esa anualidad para tener mejor una anualidad que hace N menos T pagos. Y acá nada más N menos T por V a la N menos T sobre la tasa de interés. Y ya me queda una expresión para el saldo de esta anualidad que es creciente en progresión aritmética. Sí, y bueno, pues estoy usando la fórmula de nuestra anualidad en progresión aritmética. Y pues nuevamente nosotros podemos hacer un ejemplo y también con base a los datos del ejemplo, decir si nos conviene o no nos conviene estar usando fórmulas, porque a lo mejor en algunos problemas manualmente es más sencillo. Y es el caso del siguiente ejemplito. Lo voy a hacer de 3 formas diferentes, solo para que chequemos que no siempre el formulazo o la tabla de amortización tienen por qué ser lo más sencillo. Me dice una deuda se amortiza con 3 depósitos. El primero de 10,000, el segundo de 12,000, el tercero de 14,000. Se utiliza una tasa de interés del 5% anual y nos piden determinar el saldo luego de que el segundo pago es realizado. Una opción es agarrar la formulota de arriba y sustituir los valores. ¿Sí? Yo tengo aquí que P vale 10,000. Q, que es el incremento, pues el siguiente pago es de 12,000 y luego de 14. El incremento es de 2,000. Tenemos N, el número de pagos, nada más son 3. La tasa de interés es del 5%. Y sustituyo. Digo, pongo P, 10,000. Q, 2,000. T, bueno, aquí no puse T. T es 2, ¿no? T, 2. Luego la anualidad de N, que es 3, menos T, que son 2, más 2,000. Una anualidad de N, que son 3, menos T, que son 2, menos N menos T, que son 3 menos 2, V a la N menos T, 3 menos 2 sobre la tasa de interés, 5%. Y hacemos toda esta cuentita. De hecho, yo les puse que esto con esto se va, o sea que este término ni aplicó nada. Tengo 14,000
por una de 1 y me dice, ¿sabes qué? Luego del segundo periodo se deben 13.333.33. Creo que aquí, a ver, déjenme. Sí. Y pues este está bien, ¿no? Se ocupé yo mi fórmula, sustituí y me salió todo. Pero a lo mejor si alguien dice, ya, yo ni me acuerdo de la fórmula, quiero primero hacer mi dibujo porque pues me gusta usar colores, ¿no? Entonces podrían haber puesto la información. En el periodo 1 se pagan 10,000, en el 2, 12,000, en el 3, 14,000. ¿Sí? Y nos piden el saldo en el 2. Y te dicen, bueno, pues el saldo en el 2, ¿cuánto es? Con base en este dibujo. Los pagos que faltan por realizar, ¿cuántos pagos te faltan? 1 de 14,000. Traído a valor presente, 13,333.33. Y ya tendrías el resultado, que es correcto y que es el mismo. Entonces así como que aquí le metí demasiada herramienta a algo que si hubiera visualizado desde un principio era sumamente directo, ¿no? Pero pues como al parecer luego hay gente a la que le gusta meterle más herramienta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en Excel? Pues para usar Excel necesito saber cuánto dinero se debe. O sea, desde ahí ya tengo que hacer un cálculo adicional y luego hacer la tabla. Bueno, para calcular cuánto dinero se debe, tengo dos opciones, ¿no? Una, pues ya aquí está el dibujo y es la suma del valor presente de los 3 pagos para calcular el monto de la deuda, que serían 10,000 por V, 12,000 por V cuadrada, 14,000 por V al cubo y se deben 32,501.89. O bien, pues si alguien anda inspirado y dice yo si me acuerdo de las fórmulas, pues aplique aquí la de P es igual a 10,000, número de pagos 3 más Q que son 2,000, número de pagos, anualidad 3 pagos menos 3 sube a la 3 sobre I y le sale el mismo valor, 32,501,89. Y ya teniendo este valor, ahora pues nosotros lo podemos hacer en Excel, construir la tabla y buscar el número. Pero estamos haciendo más cuentas de las que ya vimos que en realidad son necesarias. Pero déjeme lo pongo aquí. Entonces tengo T, tengo el pago, tengo los intereses, tengo el abono, tengo el saldo. Tenemos solo 3 periodos. Tenemos los pagos, que son, este es 10,000 y luego los otros crecen en 2,000. Tengo intereses, abono, tengo lo que se debe al inicio, que ya calculé acá, 32,501.89. Para no hacer más más cuentas de las necesarias, ¿no? Y pues ya calculamos aquí nuestra tabla como siempre. Pero vean que querer usar aquí la tabla implicó que yo hiciera una cuentita más de la que hice antes, ¿no? Pero bueno, ya la usamos. Aquí yo tengo mi tabla, tengo mis pagos, tengo intereses, abono y lo que me pidieron es esta entrada, que eran los 13,333.33, que ya sabíamos de la fórmula y también de haber simplemente observado que solo nos faltaba un pago por realizar y pues que era el valor presente de ese pago. Entonces, pues tenemos herramientas, sí, pero no eran como tal del todo necesarias para este ejemplito en específico, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda con este ejemplito? ¿No?
Voy a hacer otro donde sí se ocupe la fórmula, ¿no? Que se va que de algo nos sirvió escribir. Y dice, una persona acordó pagar su deuda con 12 depósitos anuales vencidos que comienzan de 200 y se decrementan en 15. Eso es decir que P es 200 y Q vale menos 15. Determina los intereses en el sexto periodo si se aplica una tasa de interés del 5%. Una opción, pues me fijo en los pagos, ¿no? Estos son mis pagos, los voy decrementando en 15. Lo estoy haciendo prospectivo, veo cuáles pagos no he hecho. No he hecho desde el 125 hasta el 35 y los traigo a valor presente al periodo 5. Entonces aquí estoy calculando el valor presente de esos pagos. Me dice, en el 5 debes 479 pesos, pero la pregunta fue los intereses en el 6, ¿no? Entonces, pues ya sé cuánto debo, multiplico por la tasa de interés y resulta que pagaste de intereses prácticamente 24 pesos. Esa es una opción. Aquí no estoy usando ninguna fórmula. Pero pues, tenemos la fórmula, ¿no? Entonces sustituyo en la fórmula que tengo allá arriba. Es el pago 200, el incremento menos 15, el número de pagos realizados 5, los pagos que faltan por realizar 7, más el incremento menos 15, los pagos que faltan por realizar 7b a la 7 sobre la tasa de interés. Hacemos la cuentita con numeritos y nos sale el mismo valor, ¿sí? Del saldo. 479,82. Ya no estoy calculando los intereses porque estos 3 pasitos de aquí sí serían los mismos en todas mis opciones. ¿Sí? Pero aquí se ve que la fórmula sí sirvió porque fue formulazo y acá fue la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. No son tantos, pero pues ya hicimos una suma de más. ¿Sí? Y la tercera opción pues sería tabla de amortización. Entonces déjenme voy a Excel. Y para mi tabla de amortización, como siempre, pues yo necesito saber el monto de la deuda, que el ejemplo no me la da. No nos vamos a meter en problemas, la podemos calcular. Aquí, ya sea que quieran usar la fórmula de la progresión aritmética o simplemente que calculemos el valor presente de los pagos como lo voy a hacer acá, ¿no? Entonces tengo 12 pagos. Me dicen el primer pago es de 200. Cada pago que sigue es 15 unidades más chiquito. Entonces completo aquí cuál es el monto de los paguitos. Calculo el presente. Y digo, bueno, la deuda es la suma producto del monto del pago con el traerlo a valor presente, ¿no? Y me dicen, en realidad se pidieron 1,118 pesos. Esa es la deuda, ¿no? Ahora no me pidieron eso, no es lo que me pide el problema, ¿no? El problema me pide calcular los intereses en el sexto periodo. Pero ya tengo la deuda que dije que necesitaba para hacer la tabla de amortización. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a construir nuestra tablita de este lado, ya que tenemos el monto de la deuda, tenemos la tasa de interés y cómo se comportan los pagos, ¿no? Entonces aquí en el saldo, pues hago referencia aquí a esta deuda y construimos nuestra tablita como siempre. Entonces voy a construir toda la tabla y ahorita buscamos el valor que nos pidieron. A nosotros nos pidieron específicamente los intereses en el sexto periodo, que es esta entrada, 23.99. Como yo hice la tabla, pues no hay necesidad de ocupar eso de calcular el saldo y luego los intereses, porque en la tabla está la columna. Esta entradita de aquí. Y ya con eso, pues yo estoy resolviendo mi problema. Sí, estoy usando mucho más herramienta, ¿no?
por el hecho de usar Excel para determinar la deuda, porque no me la dieron. Y ya con la deuda, calculando una tabla de amortización que tiene mucho más información de la que nos está pidiendo el problema. Profe, Complicado, pues mandé. Ajá. ¿qué fórmula usó para BT? Disculpe. Aquí, la de siempre, 1.05, o sea, la potencia Ok, de 1 más la tasa de interés, ¿no? 1.05 a la menos el tiempo. va, gracias. De nada. Entonces, claro, podría usar la fórmula la tenemos en las notas, y determinar la deuda. Yo siento, bueno, obviamente encontramos la respuesta y eso es lo más importante, ¿no? Pero esta es como mucha herramienta para lo que nos pedía el problema. Incluso nos pudimos quedar con que el problema te pide nada más esta suma y hacer esa suma. Lo pueden hacer así, aquí. ¿Qué nos pide el problema? La suma producto de los paguitos que faltan, que son estos, ¿no? Y luego multiplicados por las tasas. Me faltó señalar alguno. 2, 4, 6. Así me faltó. Aquí era hasta de a la 10. Y obtener el saldo, que es lo que nosotros hicimos. Esta era otra opción. Estoy usando Excel para hacer la suma porque, pues, no sé, a lo mejor me dio flojera meterla en la calculadora, ¿no? Aquí estoy metiendo la suma de los pagos que faltan por realizar traídos a valor presente. Y ya tenemos el B5 y calculamos el interés. Pero, le repito, yo creo que depende mucho de con qué ganas esté uno de hacer los ejercicios, de lo que diga la pregunta, o bien de con qué herramienta, digamos, te sientes más cómodo, ¿no? Porque, pues aquí creo que el uso de Excel es, al igual que en el otro ejercicio, es hasta un poquito más elaborado que directamente responder al problema. Voy a regresar al bloc de notas. Yo de todas maneras aquí abajito les puse cómo calculaba la deuda utilizando la fórmula, que no es como lo hice en Excel, ¿no? Pero pues, igual y sirve. Y luego ya cómo nos queda la tabla, ¿no? Haciendo referencia que solo nos pidieron esta entrada en amarillito. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí alguna duda con con nuestro ejemplito? Y bueno, pues cada quien ahora sí que responde a los ejercicios de la manera que se le haga más pues más sencilla o más correcta, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice aquí, haciendo esta cuentita, está seguro de que tuvo la deuda, llegó a un 0 y entonces pues los intereses han de estar bien, ¿sí? Pero bueno, entonces hasta aquí eran los ejemplitos que yo quería realizar para el día de hoy, para que en nuestra próxima clase ya empecemos con lo que corresponde a la otra forma de cubrir tus deudas, que les dije desde el momento que introdujimos este tema, que nosotros íbamos a tener dos opciones. Una opción, ir dando paguitos chiquitos, que es lo más común, y otra opción que era meter una tercera parte, ¿no? Darle algo al prestamista y nosotros estar haciendo depósitos a un fondo o una inversión por separado para al final pagar la deuda. Entonces esto que está representado aquí en este dibujo, nosotros lo vamos a ver como un segundo método, pero pues a partir de nuestra próxima clase. Por el día de hoy, pues yo creo que ya fue bastante información.